Hoy vamos a hacer una instalación de WordPress en un servidor local. Para ello necesitamos unos archivos de WordPress que conseguiremos desde la página web de wordpress.org y simplemente tendremos que clicar en el botón de Consigue WordPress y descargar la versión correspondiente que haya en ese momento. Se va actualizando constantemente. Una vez que tenemos esos archivos de WordPress, necesitamos un programa para convertir nuestro ordenador en un servidor local. Tenemos varias opciones. Por ejemplo, MAMP, que es la que utilizaremos nosotros en este vídeo. Existe la versión MAMP Pro, que es de pago, y MAMP, que es gratuita. Al descargarse se instalan las dos, pero solamente necesitamos MAMP. También tendremos la opción de SAMP para trabajar con Windows, Linux o Mac, y WAMP, que nos sirve para trabajar con versión Windows. Nosotros, como he comentado, vamos a trabajar con esta versión. Nos la tenemos que descargar y una vez descargada, dentro de nuestro ordenador aparecerá en el apartado de aplicaciones una carpeta con el nombre de MAMP. Dentro de esa carpeta tendremos varias carpetas y un archivo ejecutor. Simplemente si hacemos doble clic sobre ese archivo, aparecerá esta pantalla flotante y podremos iniciar servidores y convertir nuestro ordenador en un servidor local. Dentro de la carpeta de MAMP hay una carpeta muy importante. Tenemos esta carpeta htdocs, donde tendremos que meter nuestros archivos de WordPress para poder iniciar la instalación de WordPress en un servidor local. Bien, si también nos descargamos un programa para editar código, como puede ser Visual Studio Code, tendremos la posibilidad de hacer una instalación de un segundo modo que veremos en este vídeo después de ver la primera instalación, que es la que WordPress ofrece como primera alternativa, pero dentro del propio WordPress se ofrecerá una versión en la que, si tenemos un programa de editor de código, podremos trabajar con ello. Visual Studio Code es gratuito y lo podéis obtener de una manera sencilla. Bien, vuelvo a MAMP y dentro de MAMP voy a iniciar servidores en esta pantalla que os he comentado que nos aparece de manera emergente cuando hacemos doble clic sobre la palabra MAMP. Voy a iniciar servidores y esto provocará que nuestro ordenador se convierta en un servidor local. Aparecerá una pantalla de bienvenida en vuestro navegador y dentro de esa bienvenida de MAMP tendremos que fijarnos en la parte de arriba. Tenemos un menú de navegación. Muy importante la primera de las opciones, Tools, que si clicamos sobre ella se despliegan varias opciones y podremos entrar al PHPMyAdmin. Esto es muy importante porque aquí se alojan las bases de datos con las que vamos a trabajar. WordPress es un CMS y necesita trabajar con una base de datos. Entonces, cuando hagamos la instalación, nos va a pedir información sobre esa base de datos. Voy a entrar dentro de esta página, PHPMyAdmin, y veremos que aquí se alojan las bases de datos. Podremos poner esta página, si queremos, en versión en español o en otro idioma, en el que nos sintamos más cómodos, y veremos que existe en la parte de arriba un menú de navegación y en la parte de izquierda serían las bases de datos que tenemos instaladas, ¿vale? Entonces, bueno, si le diésemos a nueva o a base de datos, podríamos crear una base de datos. Eso lo haremos en breves momentos. Si vuelvo al navegador, a la parte de Welcome to MAMP, a la bienvenida, quiero que nos fijemos en la parte superior, en la URL. Tenemos localhost 2.8888, eso es en la versión de Mac. En PC solamente trabajaría con localhost. Si yo quito todo lo que va después del slash, después del último 8, y marco, me aparece la bienvenida MAMP. Esto aparece gracias a que dentro de la carpeta de MAMP, vamos a visualizarlo, tenemos un archivo index.php. Entonces, él lo que está buscando en esta carpeta htdocs es una carpeta raíz, está buscando un archivo index para poder mostrarnos información de una página web. Como no tenemos más archivos que este index, es lo que aparece ahora mismo en pantalla, y nosotros, gracias a convertir nuestro ordenador en un servidor local, lo que vamos a hacer es trabajar dentro de esta carpeta con lo que se denominan subdominios. Iremos metiendo carpetas de WordPress, cambiándoles el nombre para hacer pruebas y poder trabajar con diferentes clientes o crear diferentes webs. Bien, vamos al archivo que nos hemos descargado. Dentro de las descargas tendremos un archivo que se ha descargado en versión zip y simplemente tendremos que hacer doble clic. Puede que, dependiendo del navegador, directamente ya se descomprima y tengáis directamente la carpeta. Bien,
Esta carpeta la vamos a pasar dentro de htdocs para trabajar, como os decía, con un subdominio para empezar una instalación. Vamos a abrirlo, arrastramos y lo pasamos directamente a htdocs. Bien, dentro de htdocs, cualquier cosa que arrastréis a vuestro escritorio o que os queráis llevar, lo que se forma es un acceso rápido, no una copia. Entonces tendréis que copiar con Alt o Opción o copiar el archivo y pegar para poder tener esa copia de los archivos que tengáis dentro de htdocs. Bien, dentro de WordPress, de la carpeta de WordPress, tenemos muchos archivos y hay un archivo que aún no aparece, pero que se va a crear posteriormente. Es lo que os comentaba, que podemos hacer una instalación gracias a Visual Studio Code o un programa de editor de código para poder hacer una instalación de una manera más manual, pero que también es bastante sencilla. Vamos a empezar con la instalación de una manera muy fácil y lo primero que deberíamos es cambiar el nombre de nuestra carpeta. En lugar de WordPress, pues podemos poner el nombre de nuestro proyecto, por ejemplo, trazos. Bien, una vez que lo tenemos, la carpeta dentro de htdocs, nos iremos a la página web de bienvenida, donde tenemos ese localhost 2.8888, y si nosotros escribimos un slash y la palabra trazos, empezaremos la instalación de WordPress que nos ofrece el propio WordPress de una manera muy sencilla. Vamos a hacerlo. Ponemos un slash y escribimos la palabra trazos. En este caso podría ser trazos o cualquier nombre del nombre de la carpeta de nuestro proyecto. Esto nos dará la bienvenida a la instalación de WordPress. Como os comentaba, WordPress trabaja gracias a tener una base de datos también y los archivos de WordPress. Entonces me va a pedir para la instalación tener el nombre de la base de datos, tener un usuario de la base de datos, una contraseña y un servidor. Bien, si esto no funcionase, como nosotros lo vamos a hacer de manera inicial, tenemos una segunda opción con un archivo que se llama wp-config. Este archivo todavía no está generado. Se generará cuando empecemos a hacer lo que sería la instalación, pero podemos crearlo de una manera sencilla duplicando un archivo que sí que existe dentro de la carpeta, que se llama wp-config-sample.php. Bien, vamos a ello. Vamos a empezar la instalación. Voy a darle a vamos a ello y me va a pedir los datos que me ha dicho. Nombre de la base de datos, nombre de usuario, contraseña, servidor de la base de datos y prefijo de tabla. Bien, una vez que nos piden estos datos, ¿de dónde los sacamos? Bueno, antes hemos entrado dentro del phpMyAdmin. Aquí podremos entrar siempre que lo necesitemos. Si cerráis por error esta pestaña, no pasaría nada. Dentro de la página de bienvenida de MAMP tenemos un Web Start. Esto iniciará otra vez la página de bienvenida. Nos iremos al menú principal Tools, phpMyAdmin. Bien, una vez que estamos aquí, simplemente tenemos que irnos a la parte de databases o bases de datos si lo tenemos en español y podremos crear una nueva escribiendo el nombre. Vamos a escribir el nombre, por ejemplo, trazos. Ponemos una codificación UTF-8 para que pueda reconocer caracteres latinos. Le damos a crear. Y ya tenemos nuestra base de datos en el lado de la izquierda. El resto de información viene por defecto una vez que instalemos MAMP. Vamos a crear la instalación gracias a esta base de datos que acabamos de generar que se llama trazos. Entonces el nombre de la base de datos sería trazos. Bien, nombre de usuario. Esto para trabajar en local se puede trabajar con este nombre, root. Y la contraseña es exactamente igual, root. En PC podría no funcionar con root y simplemente lo dejaríamos vacío. Localhost sería el servidor de la base de datos y el prefijo de la tabla podemos dejar wp y guión bajo. Lo importante es el guión bajo, para que no se junte con los nombres de las tablas que se van a instalar cuando hagamos la instalación de WordPress. Si le damos a enviar, debería darnos la enhorabuena, muy bien, ya has terminado esta parte de la instalación, ahora WordPress puede comunicarse con tu base de datos. Lo que ha generado es el wp-config. Entonces, si le damos a realizar la instalación, simplemente nos va a pedir los datos para iniciar WordPress de manera de administrador para poder editar WordPress una vez que lo tenemos instalado. Entonces, título del sitio,
escuela trazos, nombre de usuario, trazos, contraseña, tenemos que poner una contraseña fuerte, porque si ponemos una contraseña débil, nos lo va a avisar y tendríamos que confirmar el uso de una contraseña débil. Lo marcamos y podríamos trabajar con ella, pero lo ideal es tener una contraseña suficientemente difícil para que no nos puedan hacer ningún tipo de ataque. Tu correo electrónico, pues vamos a escribir un correo electrónico y una vez que tenemos el correo electrónico podemos pedir a los motores de búsqueda que no nos indexen. Al trabajar en local no nos van a poder indexar, pero esto es algo interesante cuando no tenemos en un momento determinado la página web construida y estamos haciendo pruebas para que los buscadores no nos encuentren. Bien, esto se puede desactivar luego desde dentro de WordPress y simplemente le daríamos a instalar WordPress. Una vez instalado, nos dirá lo lograste y ya simplemente podremos acceder sin ningún tipo de problema a nuestro WordPress. Aquí podríamos meter nuestro nombre de usuario, nuestra contraseña y accederíamos a nuestro WordPress para poder trabajar con él. Esto sería la instalación que nos aconsejan desde el propio WordPress. Voy a hacer ahora una instalación basada de manera manual creando nuestro wp-config. Voy a salir de esta página y volveré a trabajar y hacer una instalación desde cero para que veamos cómo funcionaría, pero en una versión un poquito más larga. Bien, para fijarnos bien dentro de la carpeta de trazos, ahora aparece un archivo que se llama wp-config. Este archivo nos servirá para trabajar y tendremos que crearlo de manera manual, ¿vale? Entonces voy a coger la carpeta de WordPress, una nueva, y lo vamos a dejar con el nombre de WordPress. Lo voy a pasar y veremos que aquí no aparece la imagen o el archivo de wp-config, sino que aparece wp-config sample. Nos indican que debemos duplicar ese archivo, debemos entrar en él y cambiarle el nombre. Aquí simplemente arrastraremos este archivo a un programa de edición y aquí tendremos la información para poder trabajar dentro de este archivo. Nos van a pedir los datos en unas líneas del código, pero similar a lo que hemos rellenado anteriormente dentro de lo que serían los inputs de la instalación de WordPress. Fijaros aquí, en la línea 23, tenemos nombre de la base de datos, tenemos que mantener esas comillas, username, password y localhost. Pues aquí vamos a escribir el nombre de una nueva base de datos. Trazos nuevo. Nombre de usuario, antes lo hemos comentado, root. Password, root. Y dejamos localhost y un poquito más abajo, en la línea 68, tendríamos WP y el guión bajo. Bien, pues con esto, si lo guardamos el archivo, ya tendríamos nuestro archivo dentro de la configuración. ¿Ahora qué tendríamos que hacer? Bueno, si nos metemos en la página inicial Tools PHPMyAdmin, deberíamos crear una base de datos con el nombre que hemos puesto en ese archivo. Trazos, nuevo. Bien, una vez que hemos puesto este nombre, ya simplemente tendríamos que hacer la instalación como hemos hecho antes. Localhost, 2.8888 y aquí pondríamos el slash y la palabra del nombre del archivo que hemos guardado, en este caso en la carpeta. La hemos dejado con el mismo nombre, WordPress. Y fijaros que automáticamente entramos en la fase final, en la que simplemente tengo que poner el título del sitio, trazos, nombre de usuario, trazos y la contraseña. Confirmamos, escribimos nuestro correo electrónico, pedimos a los motores de búsqueda que no nos busquen y le damos a instalar. Ya tenemos la instalación. Le daríamos a acceder y tendríamos el acceso con el nombre del administrador y la contraseña que hayamos puesto. Ahora mismo, si le diese a actualizar, le damos a reenviar
y me había dado un pequeño fallo, puede pasar, pero al actualizar, como veis, ya estoy dentro otra vez de WordPress. Estas serían las dos instalaciones que podéis hacer y que espero que trabajéis con ellas para conseguir una instalación de un servidor local de nuestro WordPress.